Hola, bienvenidos al podcast Costumbres y Saberes de Comunidades Rurales, presentado por Andrea Lice Martínez Puentes, Luisa Fernanda Serna Barco, Angie Viviana Ojeda Bonilla, Daniela Joana Fajardo Ramírez y Lady Tatiana Luna Ardila. Bienvenidos a este podcast. Bueno, el día de hoy realizaremos un podcast sobre los saberes y costumbres de algunas comunidades rurales y de las diferentes maneras de reconocer sus costumbres, ya que de pronto este tema no es tan común y no lo tratamos tan de seguido y pasamos por desapercibido todas estas costumbres y estos saberes que estas comunidades tienen. Hemos evidenciado que hay comunidades rurales que aún cuentan con o que hacen rituales en son de pedirle algo a algunos dioses para que sanen algunas personas o en agradecimiento a ellas sacrifican a veces animales. Se ha evidenciado que estas comunidades rurales y más que esto pasa es todavía en las familias indígenas, en las comunidades indígenas. También hemos evidenciado que desempeñan un arduo trabajo que desempeñan los campesinos de estas comunidades y que aún no se han tenido en cuenta y tampoco ha sido tan visual para el Estado, ya que el Estado pues no como que no los apoya y todas estas costumbres y saberes que ellos tienen se están perdiendo, se están dejando a un lado, la está reemplazando la tecnología. Entonces es muy triste saber que a un futuro ya no vamos a tener algunas costumbres, algunos saberes de ellos que quizás vienen desde muchos años atrás, de sus ancestros, desde sus familiares muy lejanos, desde tiempos de muchos años atrás. También podemos decir que se ha vulnerado mucho los derechos de ellos, no son muy bien reconocidos, por eso hay veces estas familias indígenas se vienen a protestar para que no sean olvidados. Sus cosechas son muy sanas, no utilizan tantos químicos. Por eso es que hoy en día vemos tantas familias enfermas de diferentes enfermedades porque ya las comidas son muy procesadas. Entonces una costumbre que tienen estas familias rurales es utilizar los propios alimentos para hacer sus propios abonos, para no utilizar químicos y demás. También nos damos cuenta que las familias rurales, la mayoría son campesinos y aún se basan en sus costumbres de sus antepasados, de sus ancestros. Aún conservan valores y creencias que hoy en día aún ya no se ven tan comunes. También las utilizan para algunos quehaceres, como por ejemplo las plantas medicinales. Algunas plantas para las comunidades son sagradas, para algunas comunidades rurales. Otros las utilizan para hacer medicamento para aliviar algunos dolores e enfermedades, como en aromáticas o tratamientos por algunos días tomando la misma bebida de alguna planta para curarse. De igual manera celebran algunas fechas importantes, las celebran de diferente a las familias urbanas. Por ejemplo, las familias de las comunidades rurales se reúnen, hacen sus ofrendas a sus ancestros, a sus dioses, regalan comida, preparan mucha comida para la comunidad y demás. Estas comunidades también se han alejado o quizás no se han no les ha interesado mucho la tecnología. Ellos aún guardan sus creencias. Algunas familias que ni siquiera tienen luz, no tienen televisores y aún llevan un estilo de vida genial. No necesitan de estar en un aparato un aparato tecnológico para poder tener un estilo de vida saludable. Aún cocinan en leña, algunos utilizan ollas de barro. Esta costumbre de utilizar ollas de barro
son muy llamativas y muy comunes en ellas. También utilizan algunas plantas para hacerse en baños y riegos, para alejar energías o para atraerlas también. Eso es una costumbre también muy común en las comunidades rurales. La forma de pensar y de ver las cosas de ellos es muy diferente a la de nosotros, porque pues ellos tienen como un pensamiento más natural, podríamos decirlo así, ¿sí? Porque pues nosotros ya nos basamos en tecnología, y pues ellos aún se basan en sus costumbres de sus ancestros. La manera de vestir también de ellos es con su poncho, su machete o su cuchillo y demás, es colgado a la altura de las cinturas. Los pantalones son bota ancha con sus botas de caucho, cosa que en la ruralidad, en la ruralidad se observa mucho los mercados campesinos. Los fines de semana son los días de ellos salir al pueblo y hacer toda clase de mercado para la semana. En la ruralidad se evidencia costumbres aún de las escuelas lejos. Los niños y las niñas se van a caballo o en mulas o en burros para llegar a ellas cuando su escuela está muy retirada. O lo hacen caminando. Sus zapatos allá también son en botas, quizás también ven diferentes asignaturas más allegadas a la ruralidad. Nosotras como grupo nos encanta tocar estos temas, porque pues al leer el documento nos dimos cuenta que muchas creencias y muchas costumbres se han perdido con el día a día. Nos ponemos a ver y a preguntarles a nuestras familias, y aún ellos quizás unos 10, 15 años atrás todavía practicaban algunas de estas costumbres que hemos mencionado de algunas comunidades rurales, y pues que nosotros ya en nuestras épocas ya dejamos atrás. Como digamos, ellos utilizan una planta medicinal para curarse, nosotros acudimos es a tomarnos una pasta para que nos alivie el dolor y demás. Pues hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado la información que les brindamos, y queremos dejarle como grupo pues un mensaje de que no echemos de lado informarnos más día a día sobre estas familias y comunidades rurales que nos rodean, que están en nuestras montañas, como detrás de ellas, como en la ruralidad, como en el campo. Consultemos más sobre ellas, aprendamos más sobre ellas y no dejemos perder estas costumbres. Muchas gracias.